Edith Stein, judía, conversa carmelita, importante filósofa cristiana, mártir. Nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau. Se pueden destacar dos características principales de la joven Edith. La primera es la búsqueda apasionada de la verdad. Edith se sentía inundada por un profundo idealismo ético que no le permitía, aún alejada de la fe, callar la voz interior que le impulsaba a la búsqueda de Dios. Desde muy temprano comenzó a preguntarse por el sentido más profundo de la existencia humana. Como segunda característica de la joven Edith, se puede mencionar el apasionado interés por los acontecimientos políticos de su tiempo y su pronunciada conciencia de responsabilidad social. Con insospechado énfasis, se comprometió en la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer y nunca pudo aceptar una actitud indiferente frente a los acontecimientos sociales y políticos de su época. La filosofía de Edith Stein es una combinación original de fenomenología y pensamiento escolástico. De la primera, tomó principalmente el método y los aspectos realistas no solo de Husserl, sino también de A. Fander y de Hedwig Conrad Martius. Del segundo, tomó principalmente el tomismo, pero en algunos puntos importantes tales la cuestión del principio de individuación y la existencia de una materia espiritual, se adhirió a otras tendencias escolásticas, en particular al escotismo. Edith Stein parte en su análisis de la doctrina teresiana del alma, del principio que afirma que el alma es el centro de la unidad corporal, anímico, espiritual de la persona humana. El alma no puede ser identificada, sin embargo, con el yo puro, sino que representa el espacio vital en el cual el yo se descubre a sí mismo. Le pertenece al alma una estructura propia que puede ser considerada en independencia de su relación con Dios, y el acceso a su interioridad no se reduce a la oración personal o litúrgica, sino que complementa con el análisis científico del alma y con el contacto interpersonal. El encuentro con Cristo y la conversión al catolicismo van a marcar la vida y el camino filosófico de Edith Stein. Su interés, siendo profundamente antropológico, parece centrarse en la necesidad de introducir la filosofía moderna dentro del cristianismo, tratando de armonizar la fenomenología con el tomismo. En la fenomenología de Husserl y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la intención de Edith Stein es buscar los puntos de encuentro entre las dos corrientes filosóficas a las que representan sus autores, el tomismo y la fenomenología. En las conclusiones con las cuestiones que ya había analizado surge su obra maestra, Ser finito y ser eterno, que es el resultado de la reelaboración de su escrito Acto y Potencia. A pesar de su carácter filosófico, se descubre la huella profunda de la espiritualidad carmelitana, sobre todo en sus discursos sobre el alma humana y sobre la imagen de la Trinidad, presente en todas las criaturas. Es la obra fundamental en el momento de establecer las bases de la antropología espiritual esteniana. Además, aquí se observa el camino de su filosofar, que pasa de la contemplación del ser finito a la contemplación de Dios, en un intento por crear una línea ascendente en la conquista del ser. Es el paso de la filosofía a la mística, en donde al final analiza el ser del hombre tanto desde su unidad personal como desde su unidad con Dios y con la humanidad, aún a la antropología filosófica con la antropología teológica, para concluir con la formación humana. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, nacido el 26 de marzo de 1905, fundador de la logoterapia. Fue marcado por un acontecimiento de su vida en donde sobrevivió a unas concentraciones de campos nazis. A partir de esa experiencia, escribió el libro El hombre en busca del sentido.
en donde explica su experiencia dentro de los campos de concentración creados por los nazis. Durante esa reclusión, tuvo oportunidad de profundizar en estudios y reflexiones precedentes que lo llevaron a formular los principios de la escuela psicológica llamada logoterapia, que es un método de tratamiento psicoterapéutico que parte del espíritu y está centrado en la búsqueda del sentido. De allí su nombre, el logos, hace referencia al sentido. Su objetivo es conducir a la persona a la autodeterminación, en base a la propia responsabilidad, y solidificar el sentido individual que lo lleve a causas a las que servir o personas a quienes amar. Al vivir en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, sin nada, nos describe la forma en la que pudo sobrevivir a pesar de que todo lo había perdido, de todo lo que había visto destruir a su alrededor. Explica cómo todo lo que valía la pena se le había arrebatado. Padeció hambre, frío y brutalidades en manos de los guardias nazis. En varias ocasiones estuvo a punto de morir, así como vio la muerte a su alrededor. Sin embargo, el objetivo de Frank es ayudar a las personas a alcanzar un temple esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades con dignidad a través del descubrimiento de un sentido para sus vidas. Al descubrir su verdad conveniente y orientadora, el hombre no solo encuentra un sentido a su vida, sino que descubre qué es lo que la vida espera de él. Realmente Frank nos quiere enseñar lo bueno que hay en toda la vida, a pesar de las cosas malas que puedan suceder. Hay veces que uno siente que ya no puede, pero es cuando más se tiene que aferrar a la vida uno, tener un motivo por el cual hacer lo imposible por seguir en este mundo. Émile Michel Cioran nació el 8 de abril de 1911 y fue un escritor y filósofo de origen rumano. Cioran no se consideraba un filósofo, ni siquiera escritor, al menos esto es lo que él piensa de sí mismo, desafiando a cualquiera que opine lo contrario. Esta afirmación puede darnos una idea aproximada de lo que nos encontramos cuando leemos una obra de este pensador rumano. Una contradicción que se fundamenta en un pesimismo muy complejo, que le hace odiar y amar cosas al mismo tiempo. Sus libros llevan un tema metafórico, en donde cada suceso que ocurría durante su día lo describe. Por la forma que se expresa en ellos, es deducible que no tiene ninguna pasión por vivir, en donde hasta la misma vida la ve muy difícil, y que solo te trae problemas. Puede decirse que era una persona loca, pero viéndolo desde un punto filosófico, él es una persona que se cuestiona todo, pero sin encontrar él mismo una respuesta a sus mismas cuestiones. Él mismo creía que la vida era un martirio o un castigo que teníamos que soportar, llegando a considerar el nacimiento como la peor de las malas suertes. Como conclusión de este filósofo, es una cuestión muy personal, pero un tipo muy pesimista. Al tener esta actitud, puede que hasta algo que sea un acto verdaderamente de felicidad se convierta en tu castigo.